Omicron es una variante de preocupación internacional. Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, está en vivo en Foro TV. Le escuchamos, doctor. Muy buenos días, Carla Iberia. Un saludo a ti y a toda la auditoría. Pues solo preguntarle cuándo determina la OMS que es una variante de preocupación y qué significa el número de mutaciones que tiene Omicron. Normalmente la OMS pone en esta lista como variante de preocupación a variantes donde ya se tiene evidencia que tiene una capacidad de transmitirse mucho mayor que las variantes o la cepa original de Wuhan, y finalmente que esto puede llevar a un problema mayor de salud, ¿no? Esto llega a ser corroborado en el laboratorio y es así como pasa a este estatus de variante de preocupación. Sin embargo, en este caso de Omicron, lo que despertó la alarma y la razón por la cual la colocaron en esta clasificación es que tiene un número inusual de mutaciones en la proteína de la espiga, las proteínas Spike, que es esta llave que utiliza el virus para entrar a las células. Por lo tanto, esta gran cantidad de mutaciones no antes vista podría dar dos cosas: o una ventaja que implica una mayor transmisión del virus, o bien un escape a los anticuerpos, incluso que ya han sido generados por las vacunas. Doctor Sánchez, acaba de hablar el presidente Biden y plantea, aunque aún no se ha comprobado, el escenario de que las actuales dosis que nosotros tenemos para COVID-19 no fueran eficaces contra estas variantes. ¿Cuál es el trabajo científico y más o menos cuánto llevaría, por ejemplo, modificar una vacuna? Debido a que la vacuna está diseñada para unirse o crear anticuerpos que se unen o bloqueen la proteína de la espiga, y en particular una región que se le llama la región de unión a dominio o a receptor, que es este receptor de la angiotensina 2, el que tenga muchas mutaciones en esta región, pues haría que la eficacia de las vacunas bajaran. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que incluir la información genética de estos cambios que ya se han detectado. Por ejemplo, aquí en México yo soy parte del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Entonces, nosotros estamos recopilando toda la información genética de las variantes e incluso, por ejemplo, ahorita podremos descargar de las bases de datos mundiales la información que ya se tiene de las 60 o 90 muestras ya secuenciadas de los genomas de Omicron. Esta información pues se puede utilizar para poder rehacer, en el caso de las vacunas de RNA mensajero, la información para codificar, que codifican estos cambios, o bien las otras vacunas que también contienen información genética deberían ser reingeneradas. Lo que se ve más factible es que aquellas vacunas de RNA mensajero puedan ser modificadas más rápidamente que las otras que son de adenovirus. Claro. Conversamos con el doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Recibimos mensajes pues de preocupación, por supuesto, de padres de menores de 18 años que aún no han sido vacunados, por lo menos en la Ciudad de México inician esta semana. Tendríamos que tomar medidas especiales con quienes no han sido vacunados. Y dos, pues varios estados volvieron al semáforo amarillo el pasado viernes. ¿Su recomendación, doctor? En el caso de los estados que están volviendo amarillos, es algo que estamos vigilando. Normalmente en esta vigilancia genómica que se hace, vemos que no hay ninguna variante más allá de la Delta que predomine en estos estados. O sea, es la misma variante que también o las mismas variantes Delta y sus sublinajes que se están distribuyendo en el país. Sin embargo, aquí podría ser un factor de migración entre Estados Unidos y México, ahora que ya ha aumentado un poco más el flujo, y esto es algo que se tiene que hacer con cercos sanitarios, o se tiene que mitigar con cercos sanitarios, donde se aísle o detecte, primero que se detecte a aquellos enfermos por pruebas, o que se les exija la prueba de que son negativos, y en el caso de que sean positivos, pues ya que están aquí en el país, aislarlos y determinar si es una variante circulante o incluso la Omicron, ¿no? En el caso de los no vacunados, pues digamos que aquí tenemos que tomar todas las medidas que ya conocíamos y que tomábamos hace un año exactamente, donde finalmente la incidencia del virus era muy alta y no estábamos vacunados. Entonces, digamos que la corresponsabilidad de la gente hacia evitar riesgos innecesarios, que es asistir a lugares muy concurridos, cerrados, mal ventilados, esto es a lo que se debe de evitar, ¿no? Y por otro lado, todas las medidas de higiene, el escudo de la salud, como se le conoce, el uso de cubrebocas, la sana distancia, la higiene, todo eso son las medidas que debemos intensificar para evitar estos contagios. Como, en su opinión, como científico,
¿Es adecuado, es recomendable ante la presencia de una variante con tantas mutaciones fomentar los cierres masivos como los que está proyectando Portugal, como los que están proyectando algunos países de Europa, pero no Estados Unidos? Los cierres definitivamente no van a ayudar o no son la respuesta del tal, porque a final de cuentas lo que se necesita es la detección. Si tú dejas entrar a la gente sin ninguna prueba, sin ningún screening, esto sí puede ser un problema. Sin embargo, si tú ya tienes cercos sanitarios donde finalmente se hagan muestreos en las cuales detectes de manera rápida y precisa si la persona lleva el virus o no, la puedes aislar y la puedes reclutar para que finalmente esto no pase a tu población. Sin embargo, obviamente en todos los países hay una preocupación por la economía y la derrama, digamos, económica que genera la migración. Entonces, por eso, en la mayoría no lo tratan así. En el caso de Portugal o España, por ejemplo, tienen otras medidas por las características y el alto flujo que tienen en esos países. Y finalmente, para ellos posiblemente sea mucho más conveniente hacer estos cierres. En nuestro caso, por ejemplo, podría ser una opción. Sin embargo, las autoridades también tienen la opción de hacer estos screenings, estos monitoreos, pero históricamente a lo largo de toda la pandemia no lo han hecho. Entonces me extrañaría mucho que lo hicieran, pero pues digamos que esas serían las opciones, ¿no? Mantener o un corte en el ingreso o un monitoreo muy estricto para detectar posibles casos positivos y si estos casos contienen a la nueva variante o no. Le quito 30 segundos. Entonces es cuestión de tiempo probablemente que la variante Omicron se presente en México. El hecho de que ya esté en Canadá sí debes de ponernos en alerta, más no necesariamente en alarma o pánico. A final de cuentas, es cuestión de tiempo que llegue. Es imposible tener, digamos, el monitoreo de todas las personas que puedan migrar por las diferentes vías. Esto puede ser desde las vías ilegales hasta las vías legales, ya sea a pie o por tierra o incluso por aire. Pero digamos que si nosotros alcanzamos a detectarlo y hacer lo que se tiene que hacer de manera epidemiológica, que es detectar el caso, aislarlo y hacer el rastreo de todos los posibles contactos que haya tenido, tenemos mucho más oportunidad de que estas nuevas variantes no se propaguen tan fuertemente. Finalmente, esta variante hasta ahorita preocupa por el número de mutaciones, pero no sabemos o no hay evidencia suficiente para saber si es más transmisible o incluso que pueda desplazar a Delta y que evada a la respuesta inmune generada por las vacunas. Le agradezco muchísimo, muchísimo, doctor, que nos resuelva estas dudas y ojalá conversemos pronto con usted.